bueno, me gustaría poder poner en manos de Dios este tiempo, ¿verdad? Por medio de una oración. Si me acompañan poniéndose de pie, por favor. Vamos a primeramente a leer algunos versículos de su palabra y después entonces oramos. Amén. Abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 27. Mateo capítulo 27, versículo 27, por favor. Si están ahí, un amén fuerte, que lo pueda escuchar. Amén. Bien, vamos a leerlo todos juntos del 27 al 31, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, también por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, a morir por nuestros pecados, Dios. En esta mañana te queremos pedir que tú tomes el control de este estudio, Señor, que tomes también el control de nuestros corazones, que nos ayudes aún en nuestras debilidades, Dios, y que hoy tu nombre sea glorificado. Señor, habla a mi corazón, Padre, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto acerca de estos versículos que nosotros acabamos de leer, estamos ubicados en el momento en donde Jesús está sentenciado a muerte. Él ya había sido arrestado por medio de algunos sacerdotes judíos y también soldados romanos, y había sido Jesús llevado también ante Pilato. Pilato tuvo un juego de palabras con el Señor Jesucristo, un tipo de interrogatorio, ¿verdad? Y en ese entonces había un tipo de tradición o costumbre que justo en esa época de la Pascua era de acostumbrarse el soltar una persona que estaba sentenciado a muerte. Y bueno, dentro de este contexto tenía Pilato en su prisión, se podría decir, tenía a dos personas. Tenía este gran ladrón que dice también la palabra de Dios que era famoso, Barrabás, seguramente han escuchado de él, y también tenían al Señor Jesucristo. Pilato, haciendo como una forma de democracia, preguntándole al pueblo qué es lo que ellos querían hacer o a quién querían ellos soltar. Los sacerdotes influenciaron y los judíos influenciaron a la multitud para que escogieran a Barrabás y Cristo fuera la persona crucificada. Así que cuando Pilato se da cuenta de todo esto, él decide, ¿verdad? Dice la palabra, lavarse las manos, dejar ir a Barrabás y entonces sentenciar al Señor Jesucristo a muerte. Y sabes, cuando nos encontramos en estos primeros versículos del 27 al 31, nos empiezan a dar características de cómo fue el principio de su sufrimiento. Y quiero que me acompañen otra vez ahí al versículo 27 de nuestro capítulo 27 de Mateo. Vamos a ir versículo por versículo y con la ayuda de Dios vamos a tratar de ir desarrollando cada uno de estos puntos. Primero dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Queridos hermanos, el pretorio en ese entonces
era un lugar donde el preso debería de sentirse seguro de no ser afectado de diversas formas. Era un lugar en donde se llevaba el preso para poder preservarlo con vida y poder llevarlo también con vida hasta el momento de su pago de muerte o crucifixión. Pero no fue así con Cristo. A Cristo lo llevaron al pretorio y desde ese lugar y en ese momento el pretorio se convirtió en un lugar de burla para el Señor Jesucristo. Ahí dice en el versículo 27, lo llevaron al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y en el versículo 8 dice la primer característica o la primer cosa que hicieron con Cristo. Lo primero dice que lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. La vergüenza de la desnudez entró con el pecado en Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan cuando estaban Adán y Eva y ellos desobedecieron al mandato de Dios? Y lo primero que ellos se daban cuenta es que estaban desnudos y sintieron que una gran vergüenza. Por lo tanto, desde ese momento, queridos hermanos, Jesucristo ya estaba cargando con nuestro pecado y asimismo con nuestra vergüenza. No solamente dice que lo desnudaron, sino en el versículo 28 también dice que le echaron encima un manto ¿de qué? Un manto de escarlata. Y este manto de escarlata hace referencia a un manto que era realmente viejo. En algunos otros evangelios dicen que este manto era de color púrpura. Otros grandes comentaristas y teólogos dicen que era tan viejo que ya se había desteñido y que por lo tanto también había tomado un color medio rojizo. Pero el sentido es que en esa época los reyes utilizaban un manto, ¿verdad?, en su vestimenta de color púrpura o rojo, más o menos del color de esta corbata que tengo aquí. Y eso lo hacían, ellos tomaron este manto de escarlata viejo para empezar a burlarse del Señor Jesucristo. Los soldados romanos sabían que los judíos lo estaban acusando, que él afirmaba decir que era el rey de los judíos. Los romanos dijeron, bueno, si esta persona es rey, pues vamos a tratarlo como rey, pero de una manera de burla, se podría decir. En primer lugar lo desnudan, en segundo lugar le echan este manto de escarlata totalmente viejo, manto que utilizaban los reyes, y se empieza a manifestar o evidenciar lo que sentían los soldados romanos en ese momento: gran coraje en contra de la persona de Cristo. Versículo 29 dice lo siguiente: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. La burla no solamente se llevaba en un sentido de violencia solamente verbal, sino que la burla empezaba ya también a tomar otro tono dentro de ese momento. Lo empezaban ya a llevar a una forma física, y el hecho de ponerle una corona de espinas, también se estaban burlando de que Cristo estaba afirmando ser rey. Le ponían una corona de espinas, pero esta corona, queridos hermanos, dicen algunos comentaristas que las espinas eran aproximadamente 7 a 10 centímetros cada una. La habían entretejido entre ellas y se la habían puesto en la cabeza, de modo que ya empezaba a traspasar la piel. Versículo 29, continuamos leyendo, dice: y una caña en su mano derecha. Y esto es increíble, hermano, porque cuando le ponen esta caña en la mano derecha, cuando hace referencia en qué lado de la mano lo estaban poniendo, es porque en la parte derecha de los reyes precisamente agarraban un tipo de cetro real que significaba o demostraba autoridad, y también demostraba la posición en la que el rey se encontraba. Y en vez de que Jesucristo tuviera un cetro real en su mano derecha, le ponen una caña. Y una caña, leyendo alguna de las características,
pues que se tiene es literalmente una vara. Es una cosa totalmente frágil que cuando esta es sembrada, ¿verdad? Cualquier viento se la puede llevar, no es resistente. Es frágil, es una cosa débil, es flexible también, se marchita de una manera rápida y no tiene ningún tipo de valor. Hasta ese nivel estaba llegando ya la burla de los soldados romanos. El hecho de ponerle una caña en su mano derecha, y la mano derecha siempre es símbolo de fuerza, es también símbolo de autoridad. ¿Se han encontrado con algunos ejemplos, a lo mejor dentro de la misma iglesia o de alguna empresa, dentro de su casa, que se dice, bueno, tal persona es mi mano derecha? No se dice es mi mano izquierda, se dice es mi mano derecha. O sea, hace mucho referencia a la mano derecha como poder de sostenimiento también. Y ellos ponen este utensilio flexible y frágil en su mano derecha. Después de esto, seguimos leyendo nuestro versículo 29, dice ahí, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, ¿qué? Rey de los judíos. Al seguir con su burla, los soldados imitan así el homenaje de pleitesía también que se hacía en ese momento. Cuando llegaba un rey a un salón o cuando un rey se presentaba de una persona que no estaba en el mismo rango que el rey, entonces esa persona se tenía que hincar o mostrar un tipo de inclinación para hacer una reverencia hacia la persona. Y esto también era un indicio de que se estaban sometiendo a la autoridad del rey o estaban demostrando algún tipo de honra hacia el rey. Pero lo que los romanos estaban haciendo era una tortura y una burla totalmente descarada. Se pusieron delante de él después de haberlo desnudado, después de ponerle en la cabeza la corona de espinas, después de ponerle también la caña, y luego se atrevieron a hincarse delante de él y le decían en la cara, si tú eres el rey, que salves entonces a los judíos. Versículo 30, entonces empieza a tomar también nuestra historia a otro tono, se podría decir otro nivel. Dice el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña que tenía en su mano, y entonces, ¿qué? Le golpeaban la cabeza. No les bastó ya con todo lo que estaban haciendo, sino que dice ahí en el versículo 30 que ya también le estaban escupiendo. Pero sabes, esta actitud que estaban teniendo ya la había tenido Cristo anteriormente. Acompáñame ahí mismo a Mateo capítulo 26, versículo 67, por favor. ¿Está ahí? Vamos a leerlo desde el versículo 64, Mateo capítulo 26, versículo 64. Encontramos a Cristo ante el concilio y dice ahí, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Después dice lo siguiente, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la misma blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Y en el versículo 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le empezaban también a abofetear. Cristo ya desde momentos antes de llegar al pretorio ya estaba sufriendo la burla por parte de las personas. Ya le habían escupido también en la cara, lo habían golpeado y lo bofeteaban, pero no era suficiente. También los romanos lo quisieron hacer. Y en el versículo 30 dice que le escupieron, tomaban la caña y entonces le golpeaban. ¿Por qué en la cabeza? Porque justamente ahí estaban las espinas de gran tamaño.
Entonces agarraban este palo de caña y le empezaban a golpear la cabeza de tal modo que las espinas de tan grande tamaño se le empezaban a enterrar y a enterrar cada vez más en la cabeza. Y nos encontramos en el versículo 31, ahora sí dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para qué? Para crucificarle. Ahora si me acompaña a Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. ¿Está ahí? Vamos a leer lo que dice. Angustiado él, dice, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, que dice, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, de manera fuerte. Otra vez el versículo 7. 1, 2, 3. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías, años antes de la crucifixión de Cristo, ya estaba profetizando la manera en la que Cristo iba a ser crucificado. Como cordero iba a ser llevado al matadero, despreciado y desechado entre los hombres, como que escondimos de él su rostro. Y dice aquí en un mismo versículo, en el versículo 7, dice 3 veces, hace referencia a una cosa que es impresionante. Dice que no abrió su boca, después al final dice que enmudeció, y en tercer lugar dice otra vez que no abrió su boca. No abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Y yo cuando estaba leyendo esto me impresionaba porque decía, ¿cómo es posible que Cristo dentro de tanto sufrimiento no haya abierto su boca? ¿Por qué Cristo no habrá dicho absolutamente nada? Y Mateo capítulo 26, volvemos otra vez, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Está ahí? Dice lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Cristo estaba con sus discípulos en la noche que fue entregado. Vinieron los sacerdotes y los soldados romanos, habían ya tomado a Cristo. ¿Quién fue el que sacó la espada y mochó una oreja? ¿Se acuerdan? Pedro. ¿Quién fue el mochorejas? El Pedro, ¿se acuerdan? Sacó la espada, le mochó la oreja a un siervo de los sacerdotes. Cristo le dice: guarda tu espada, porque el que mata espada puede ser muerto también espada. Y en ese momento, en el versículo 53, le vuelve a decir a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo yo ahora hablar, orarle a mi Padre, y mi Padre no me mandaría 12 legiones de ángeles, es decir, miles y miles de ángeles para salvarnos? ¿Se podía o no se podía? Y el versículo 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Isaías dice que no abrió su boca, que enmudeció y que no abrió su boca. Y después nos encontramos otra vez con Mateo capítulo 27, versículo 35, si me acompañan, seguimos con el relato de su crucifixión.
Dice el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí. Versículo 37 dice lo siguiente: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. No solamente había sufrido dentro del pretorio, no solamente le habían escarnecido momentos antes en el concilio, escupiéndolo y también golpeándolo, no le habían puesto ya la corona de espinas, sino que incluso aún en medio, estando ahí en la cruz con los clavos en sus manos y en sus pies, la gente se acercaba y se atrevía a decirles: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tú, el que decías que podías destruir el templo y reedificarlo en 3 días, ¿por qué no lo haces? Blasfemaban, lo ofendían, pero Cristo enmudeció, no abrió su boca, enmudeció. Pero después nos encontramos en el versículo 46 de este estudio. Dice lo siguiente: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿qué habrá sentido Cristo en ese momento como para haberse callado toda la tortura, como para haberse enmudecido en medio de todo ese dolor, pero haber hablado justo en ese momento? ¿Cuándo es cuando Cristo abrió su boca? Cuando se sintió por un momento separado de la gloria de Dios. Le escupieron, lo maltrataron, le hicieron, le deshicieron, enmudeció. Pero cuando Cristo abrió su boca, fue cuando se sintió por un momento separado de la gloria de Dios. Y ahí es cuando Cristo voltea y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Querido hermano y hermana, no hay un castigo más grande, no hay un dolor más profundo que el sentirse por lo menos un momento separado de Dios. Allí es donde se encuentra el verdadero dolor. Ahí es donde se encuentra la verdadera condenación. En ese momento Cristo empezaba ya a pagar lo que Dios demandaba por medio de su justicia. Romanos dice que por cuanto todos pecamos, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, si me ayudan en las pantallas. Dice: por cuanto todos pecaron y estamos entonces destituidos, separados ¿de quién? De la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado también es la muerte. Es increíble que Cristo haya guardado silencio en medio de tanto sufrimiento, pero que la haya abierto cuando se sintió separado del Padre. Y sabes, ahí está el verdadero dolor. Y cuando tú te pones a pensar la implicación de la cruz, cuando hace un momento también estamos celebrando la Santa Cena, que a veces para el creyente también se vuelve algo, puede ser a veces rutinario o monótono, escuchar acerca de la sangre de Cristo, escuchar también acerca de su obra, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a pensar
realmente en la implicación de la cruz. Y cuando te encuentras con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, por gracia eres salvo. Esto quiere decir que el peor sufrimiento que una persona, un ser humano puede pasar, Cristo ya lo pasó en la cruz. Yo te pregunto entonces, ¿de qué forma has utilizado tu boca? A lo mejor la hemos abierto para decir quejas nada más. Ay, es que está bien pesado, ¿no? Ay, es que está bien tremenda la situación, bien difícil, no podemos salir adelante. Ay, es que en la iglesia, ¿no? Ay, tal hermanito me hizo esta cara. Tal hermanita me ofendió, me vio feo. Cristo enmudeció en medio de tanto sufrimiento y abrió la boca cuando se sintió separado del Padre. Tú tienes ya, seguramente o tal vez tienes ya el regalo de la salvación. El peor sufrimiento que pudiste haber vivido, ya Cristo lo llevó en la cruz. Y ahí es también cuando nos encontramos con Romanos capítulo 8, si me acompañan por favor. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Están ahí? Romanos 8, del 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o qué dice? ¿O desnudez? ¿Se acuerdan lo que Cristo pasó? ¿O peligro o espada? Nos saltamos al versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios. ¿Qué es en quién? El que vivió la separación por un momento por nosotros. Y cuando tú entiendes este concepto, querido hermano en la fe, en primer lugar debes de sentir agradecimiento en tu corazón. Y en segundo lugar, esto debe de ser tu motor para la santidad. Esto debe de ser también tu motor para el servicio. Y este debe de ser también tu motor para reflejar el mismo amor hacia las personas. ¿Qué haces quejándote? No hay absolutamente nada. Si tú ya depositaste tu fe en la persona de Cristo, no hay absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios. Amén. Acompáñame ya por último a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Desde el 27 vamos a leer. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué dice el 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y fíjate muy bien, ni nadie las arrebatará ¿de dónde? De mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo te pregunto, ¿qué hacemos sintiendo vergüenza para predicar el Evangelio? El peor sufrimiento que un ser humano pueda pasar, dime lo que quieras, cualquier tipo de sufrimiento, dolor, no sé, los espías, ¿qué es lo que hacen cuando los agarran y le tratan de sacar la información? ¿Cómo se le llama eso? Lo torturan. Dime la peor tortura que pueda existir en el mundo o actualmente, físicamente hablando, mentalmente hablando, cualquier tortura que exista, la peor de las peores. Hablando también de la crucifixión de Cristo, pero el peor castigo y dolor que un ser humano puede pasar es estar separado de la gloria de Dios. Pero hoy, para todos los que están aquí presentes y también los que nos escuchan por medio de las redes, estas son las buenas noticias. El saber que si tú depositas tu confianza y tu fe en la persona de Cristo, tienes vida eterna y no vendrás a condenación jamás. Porque Cristo ya pagó lo que tú merecías. Yo te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que si hoy tú te mueres, te presentarías delante de la gloria de Dios? ¿O tienes a lo mejor alguna duda de decir, no tengo ni idea, no sé si me iría al cielo o me iría al infierno? La palabra de Dios también dice en Primera de Juan, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11, con esto ya vamos cerrando. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿no tiene qué? No tiene la vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Y no hay peor cosa que te pueda suceder que estar separado de Dios. ¿A qué le temes? ¿A la muerte? Pablo decía, por lo tanto, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? ¿Por qué? Porque nos presentaríamos delante de nuestro Padre glorioso. No tengas miedo de qué es lo que sucede en el mundo, porque Cristo, Dios, el creador de todas las cosas, es el que te protege. Dios es el que envió también a su Hijo Jesucristo, y dice la palabra, si nos dio a su Hijo, si no escatimó dándonos a su Hijo, sufrió una muerte y una muerte de cruz, ¿cómo no te dará junto con Él todas las cosas? Cierra por favor ahí tus ojos y teniendo esta reflexión en mente, si me puede ayudar ahí Alberto con el pianito, por favor. Tal vez es un estudio pues algo rápido, ¿verdad? Y fueron algunos versículos también los que hemos leído, pero quiero que te quedes en la parte de pensar que Isaías estaba diciendo que Cristo iba a enmudecer y a cerrar su boca. Y Cristo escuchaba las blasfemias, Cristo recibía golpes, a Cristo también le habían puesto una corona de espinas, lo habían desafiado diciéndole, si tú eres el Cristo, baja de la cruz y sálvate y sálvanos a todos nosotros. Y la Biblia dice que enmudeció y enmudeció, porque si hablaba, Cristo tenía el poder de que miles de ángeles fueran y lo salvaran del sufrimiento y de la angustia que le estaba pasando. Pero Cristo no lo hizo por amor a ti. Cristo fue a la cruz porque sabía que en la cruz iba a haber salvación para el mundo entero. Y estoy seguro que si tú fueras, hermano o hermana o persona que me estás escuchando, la única persona que existiera en el mundo, aún así Dios hubiera enviado a su Hijo a morir por ti.